En la penumbra de una sala de museo, bajo la luz fría que apenas acaricia vitrinas y estatuillas, una tableta de arcilla espera sin urgencias. Al acercarse, se nota una huella. El surco imperfecto de un pulgar que dejó su marca antes de que la arcilla endureciera. Esa huella podría tener miles de años y, sin embargo, en su textura seca guarda una decisión humana. La de registrar, de asegurar que algo no se olvide. ¿Qué quiso salvar ese pulgar? ¿Qué memoria creyó que era importante preservar hasta el momento en que alguien, siglos después, soplaría el polvo para leerla? Es aquí donde nace la pregunta que guía este relato. ¿Y si los extraterrestres salvaron a un homínido prehistórico de un virus mortal antiguo? La pregunta choca con la arqueología, con la historia y con la imaginación. Pero no es una invitación a aceptar una respuesta sin pruebas. Es un hilo para seguir entre objetos tangibles, arcilla, capas de sedimento, listas de reyes, y relatos que parecen, a veces, hablar desde otra lógica, la de la restauración, no la de la creación. Encender esta hipótesis exige recorrer primero lo que sí sabemos, lo que podemos reconocer con cautela, y luego marcar con claridad dónde comienza la especulación. La sorpresa primordial en el mundo académico y en quienes visitan los museos es casi siempre la misma. Sumer no aparece como un brote prematuro y tímido de civilización, sino como una entidad que ya llega formada. Uruk, Eridu y otras ciudades surgen con muros, canales, administraciones y una escritura que, en sus formas más tempranas, ya funciona como tecnología de registro. En las manos del escriba, la arcilla se convierte en una especie de memoria externa, y el pulgar que marcó esa tableta participó en un acto de transferencia de conocimiento que, para nuestros ojos modernos, parece poco gradual y extraordinariamente competente. Leonard Woolley, al excavar en Ur en la década de 1920, describió una estratigrafía llena de sorpresas, capas bien definidas que mostraban ciclos de ocupación, destrucción y renovación. Entre sus descubrimientos había un patrón que llamó la atención de generaciones de arqueólogos. En ciertos sitios aparecía una capa de limo, una deposición casi uniforme, que parecía separar dos mundos, un antes y un después en el registro material. Para quienes leen las tierras como páginas, esa cicatriz geológica es una pregunta urgente. ¿Qué pasó para borrar o interrumpir capas enteras de la vida anterior y dejar luego una reconstrucción que viene con conocimiento aparentemente consolidado? Las ruinas de Uruk, con sus grandes edificios y complejas estructuras administrativas, representan un salto en escala y organización. Calles, talleres, templos y almacenes indican una sociedad capaz de gestionar excedentes, de coordinar mano de obra y de registrar transacciones. Esa coordinación requiere no solo tecnología física, canales, herramientas de bronce en evolución, sino también una tecnología de la mente, escritura, números, calendarios. Y es precisamente en esa tecnología de la mente donde aparecen objetos que resultan desconcertantes por su sutileza y precisión. Tomemos, por ejemplo, una pequeña pieza que hoy se conserva en museos, un diagrama geométrico trazado sobre arcilla, acompañado de números en notación sexagesimal. Conocida por los especialistas como IBC 7289, esta tableta ilustra un conocimiento de las relaciones geométricas que implica una aproximación sorprendentemente precisa de la raíz cuadrada de 2. No se trata solo de una abstracción, es una herramienta práctica para medir, planificar y construir. Su existencia muestra que, en algún nivel, había una matemática funcional, pensada para resolver problemas concretos de arquitectura y topografía. Además, la presencia de un sistema sexagesimal, la base 60, revela una elección numérica con ventajas prácticas para la división del círculo, la contabilidad y la astronomía. 60 tiene muchos divisores, lo que facilita trabajar con fracciones en un mundo de comercio y calendario. La astronomía sumeria es otra pieza del rompecabezas. Las observaciones del cielo, movimientos de Venus, ciclos lunares, patrones repetitivos, se registraron con una continuidad
que sugiere instituciones dedicadas a la observación sistemática. Tablas que relacionan eventos celestes con calendarios administrativos muestran la convergencia entre la necesidad práctica de sincronizar siembras y la sed de entender el cosmos. En un paisaje donde la sobrevivencia depende del agua, de la siembra y de la temporización, leer el cielo no es una contemplación libre, es una técnica de supervivencia. Si sumamos estos elementos, arquitectura urbana compleja, uso de la escritura para administración, matemáticas aplicadas y observatorios astronómicos, obtenemos una imagen que desafía la idea de progreso estrictamente gradual. El registro material da la impresión de que muchas piezas tecnológicas y cognitivas estaban ya ensambladas cuando aparecen en escena. La frase que volveremos una y otra vez, y que conviene anclar ahora, es esta: restauración, no creación. Muchos textos míticos y administrativos sumerios no relatan un surgimiento ex nihilo, sino una recomposición después de la pérdida. Los mitos hablan de talleres, de ajustes, de intentos y errores. Las tabletas administrativas muestran sociedades que ya saben cómo contar y distribuir. ¿Cómo explicar esa aparente discontinuidad? Antes de avanzar hacia interpretaciones más arriesgadas, conviene detenerse en la estratigrafía y en la huella física, que sugiere un quiebre. En varios yacimientos del sur mesopotámico, se han identificado depósitos sedimentarios que arqueólogos y geólogos han asociado con episodios de inundación o con grandes cambios hidrológicos. Una capa de limo persistente, homogénea, que sella un conjunto de niveles arqueológicos, y que es seguida por una reocupación con cambios en la arquitectura y los materiales. Para quienes escriben la historia de la humanidad con capas de tierra, ese lomo de limo actúa como una marca. Algo sucedió que alteró el tejido de la vida cotidiana. Algunos mitos, especialmente la epopeya de Atrahasis y los relatos del diluvio como el de Utnapishtim o Siusudra, conservan narrativas de grandes inundaciones. Estas historias no sirven necesariamente como crónica literal del evento, pero sí parecen ser vehículos para transmitir memoria de catástrofes, de pérdidas y de procesos de restauración. La narrativa sumeria, además, no es simplista. Muchos de sus relatos de origen describen el trabajo como proceso, la creación como ajuste. En ciertos mitos, los dioses prueban modos de hacer al construir seres, al organizar el mundo. Se intenta, falla, se corrige. Esa insistencia en lo iterativo, en la técnica como proceso de ensayo, nos habla de una cultura que entiende el conocimiento como algo que puede ser enseñado, transmitido, mejorado. Y aquí reaparece el rol de quienes transmiten. Los Anunnaki, figuras complejas dentro del panteón mesopotámico, aparecen en los textos como agentes que traen instrucciones, normas y saber práctico. En muchos pasajes son maestros, artesanos o juristas. En las tradiciones posteriores y en las interpretaciones modernas, su figura se ha convertido en símbolo de aquellos que vinieron de los cielos, para enseñar. Cuando se habla de maestros celestiales, conviene mantener las piernas en tierra firme. Los Anunnaki son constructos mitológicos con funciones culturales concretas. Interpretarlos como memoria de visitantes con tecnología avanzada es una hipótesis posible, pero debe colocarse en el campo de la especulación, marcada como tal. Es plausible que la figura de un maestro encapsule la memoria de élites que centralizaron y técnicas que se difundieron. Es otra hipótesis, distinta, considerarlos como representación simbólica de fenómenos naturales o de agentes internos a la sociedad. La arqueología, por ahora, ofrece testimonios materiales de prácticas, no de seres en sentido literal. Sin embargo, la idea de una intervención deliberada que preserva vidas y conocimientos frente a una catástrofe no es en sí misma absurda. La historia humana está llena de acciones intencionadas para salvar saberes. Los santuarios, las bibliotecas, los rituales y las tradiciones orales son todos mecanismos de preservación. Un escriba que marca su huella en una tableta está, en el fondo, salvando algo contra la erosión del tiempo. Si una comunidad enfrentara una amenaza existencial, una gran inundación, una sequía dramática,
o incluso una enfermedad nueva, no es razonable pensar que podrían existir esfuerzos deliberados para transportar, ocultar o enseñar conocimientos críticos para la supervivencia. Es precisamente en esa frontera entre lo plausible y lo verosímil donde se inserta la hipótesis que da nombre a este episodio. La posibilidad de que agentes externos, percibidos por los sumerios como maestros celestiales, hubieran intervenido para salvar a individuos o grupos, preservando no solo la vida sino también técnicas cruciales. Antes de que la especulación se vaya por las ramas, hay que ser preciso sobre lo que esa hipótesis implicaría, y sobre todo, sobre lo que necesitaríamos para considerarla científicamente verificable. Para sostener la idea de que un homínido fue salvado de un virus por intervención externa, la comunidad científica requeriría, al menos, la confluencia de varias pruebas independientes. Restos biológicos con señales inequívocas de una intervención médica no explicable por las prácticas contemporáneas, ADN antiguo que muestre cambios inexplicables o presencia de agentes patógenos huérfanos en el registro, textos que describan procedimientos clínicos que no encajan en el marco tecnológico de la época, y que, además, puedan ser datados con precisión, y hallazgos culturales asociados que indiquen una transferencia de tecnología no local. En ausencia de cualquiera de esos elementos, la interpretación queda en el terreno de la narrativa evocadora. Por eso, cuando hablemos de extraterrestres en este contexto, conviene recordar que ese término puede actuar como etiqueta narrativa que engloba diversas posibilidades. Visitantes de otra región con tecnología avanzada, viajeros de poblaciones humanas remotas con conocimientos superiores, o figuras mitificadas cuya ayuda fue interpretada como venida del cielo. La tentación de llenar las lagunas con hipótesis dramáticas es grande, pero la interpretación responsable exige separar el dato del deseo. Los textos sumerios, como la lista real conocida como King List, ilustran cómo una sociedad archivaba su pasado de modo que combinaba historia, cronología y significado. Allí aparecen reinados extraordinariamente largos en tiempos míticos, y una transición marcada tras un evento que algunos han asociado con inundaciones. Algunos investigadores han señalado que ciertos números en la King List podrían funcionar como una forma de registrar ciclos astronómicos, fechas y periodos refractados en los largos reinados. Leer la King List como un código astronómico es una de las muchas propuestas que intentan hacer coherente lo que, a primera vista, parece una combinatoria de mito y cronología desordenada. Sea cual sea la interpretación, la lista actúa como una memoria institucional. Alguien preocupado por conservar un orden temporal y por anclarlo en la legitimidad de la realeza. Volvamos por un momento al gesto mínimo de la tableta con huella. Ese pulgar no solo asegura un nombre, una ley o una cuenta. Es la afirmación de que vale la pena transmitir. La arcilla, en manos de un escriba, es una cápsula del tiempo. Conserva números, máscaras de rituales, recetas médicas, listas de tributos. ¿Qué se prioriza en un archivo colectivo cuando todo está en riesgo? ¿Qué conocimientos son considerados esenciales para reconstruir una sociedad? La contabilidad, el control del agua, las recetas para curar heridas. ¿Quién decide qué se escribe y qué se olvida? Estas preguntas son centrales si aceptamos que, tras una catástrofe, lo que perdura no es lo que fue más abundante, sino lo que fue considerado indispensable. Imaginemos por un instante una escena que toma la densidad de un cuento y la seriedad de una hipótesis de trabajo. Un invierno de inundaciones ha dejado aldeas sumergidas y paños de barro donde antes hubo campos. Una plaga, aquí entramos en el terreno de la conjetura, se extiende entre animales y humanos, incapacitante y letal. Un pequeño grupo de seres, ya sean humanos con conocimientos excepcionales o visitantes percibidos como venidos del cielo, llega a un asentamiento devastado. Observan, evalúan y toman decisiones. Separar a los enfermos, aplicar ungüentos o prácticas de curación desconocidas, enseñar técnicas para fortificar diques, registrar en arcilla instrucciones para reparar canales.
uno o varios individuos sobreviven gracias a esa intervención. Aquel homínido que era frágil y que apenas había aprendido a curar sus heridas, recibe cuidados, conocimientos y, sobre todo, una nueva comunidad de custodios que decide preservar su historia en arcilla. Es una imagen poderosa, pero de nuevo, debe ser etiquetada. Es una dramatización que intenta dar forma a un escenario coherente con factores reconocibles en el registro arqueológico. La evidencia concreta que permitiría confirmar algo así, hoy, es indefinido. No contamos con restos fósiles que muestren intervenciones quirúrgicas imposibles para la época, ni con textos que describan protocolos médicos anacrónicos corroborados por hallazgos bioquímicos. No obstante, la hipótesis ofrece una clave de lectura interesante para algunos rasgos del registro sumerio. Si una comunidad reconoció la importancia de cierta transmisión y la encarnó en figuras de maestros, si los mitos insisten en la idea de reparar y ajustar el mundo tras una catástrofe, y si las instituciones desarrollaron herramientas administrativas y técnicas con notable rapidez, entonces es legítimo explorar narrativas que conecten estos elementos. La pregunta no es si debemos afirmar una intervención no humana como verdad histórica. La pregunta es si ese modelo explicativo ayuda a reorganizar y a entender la confluencia de evidencias. Estratigrafía traumática, tecnología avanzada en sus albores y mitos que hablan de instrucción celestial, de una forma coherente con lo que hallamos. Entre la escena del escrutador nocturno en el museo y esta hipotética intervención, hay además un territorio de interpretaciones menos dramáticas que merece ser considerado con igual atención. La difusión cultural entre grupos humanos, la emergencia de élites que concentran y protegen el saber, las migraciones y los intercambios comerciales, son mecanismos perfectamente humanos que explican muchas innovaciones. La memoria colectiva puede compactarse en mitos que mitigan la angustia provocada por la pérdida, y que al mismo tiempo sirven de manual técnico en términos simbólicos. Una comunidad que ha sufrido una catástrofe puede priorizar la escritura y la administración para reconstruir el tejido social. Alguien debe administrar la redistribución del grano, y eso requiere contabilidad. La observación del cielo puede consolidarse en tablas tras generaciones de registradores que, sin necesidad de agentes externos, acumulan datos valiosos. Y sin embargo, la presencia de objetos como IBC 7289 y la densidad de textos dedicados a la observación astronómica plantean la pregunta sobre cuánto conocimiento práctico pudo haberse transmitido de una vez o en un corto periodo. Es más plausible que una tradición de observación se haya tejido lentamente por generaciones, o que, en determinadas circunstancias, se haya producido una transferencia acelerada de técnicas y saberes. Ambas pueden ser verdaderas en distintos lugares y tiempos. La tarea del historiador y del divulgador responsable no es forzar una sola respuesta, sino mapear la pluralidad de posibilidades y dejar bien señaladas las fronteras entre lo documentado y lo conjetural. Mientras las preguntas se amontonan, volvemos a la tableta con la huella, objeto mínimo y potente que resume el conflicto. Es a la vez testimonio material y metáfora. La arcilla conserva fórmulas para medir campos, y tal vez recetas prácticas. En ella se inscriben nombres de reyes que pretenden consolidar el pasado. En ella también se escribe, con un lenguaje de dioses, la memoria de un diluvio. Cada trazo es una apuesta por la continuidad. Restauración, no creación. La frase resuena otra vez y con ella la idea de que lo que vemos en Sumer es frecuentemente una recomposición después de un quiebre. La pregunta que planteamos al principio, ¿y si los extraterrestres salvaron a un homínido prehistórico de un virus mortal antiguo? Puede sonar hoy como una novela de ciencia ficción, y parte de su potencia narrativa reside en eso. Pero también pone sobre la mesa interrogantes sobre cómo las sociedades deciden qué recordar y cómo reconstruir el tejido del conocimiento tras una pérdida masiva. Para que la hipótesis que nombra extraterrestres avance del terreno de la conjetura a algo científicamente discutible, serían necesarias pruebas concretas. Restos biológicos con señales de intervención inexplicables, sin tecnología avanzada.
Textos que describan procedimientos médicos anacrónicos y que puedan ser fechados con certeza, correlaciones estratigráficas que muestren una relación directa entre eventos catastróficos y la aparición de prácticas tecnológicas nuevas, y, idealmente, evidencias históricas que puedan diferenciar entre transferencia local y externa. Hoy, esos elementos son, en su mayoría, indefinidos o insuficientes. Aún así, la sola posibilidad nos obliga a mirar de nuevo las fuentes que sí tenemos: las tabletas de arcilla, las capas de limo, las listas de reyes y los mitos de restauración. Si la arqueología es un diálogo entre el objeto y la interpretación, entonces, debemos escuchar lo que el objeto permite decir sin forzar la voz hacia conclusiones que no sostienen. Podemos y debemos maravillarnos ante la precisión de una tableta geométrica y la profundidad de una tradición astronómica. También debemos respetar el trabajo de la evidencia y señalar con claridad cuando cruzamos a la zona de la narración especulativa. En los próximos tramos de este relato, exploraremos con más detalle los textos creacionales, Atrahasis y otros, para ver cómo codifican procedimientos. Examinaremos la King List y su posible papel como un tipo de calendario o memoria astronómica. Profundizaremos en la naturaleza técnica de la escritura y de las matemáticas sumerias, y trazaremos los paralelos globales de mitos sobre maestros celestiales y diluvios que aparecen en geografías tan diversas que sugieren, al menos, una preocupación humana común por la catástrofe y la preservación. Pero antes de pasar a esos capítulos, conviene detenerse un momento más en la imagen fundacional: el pulgar en la arcilla, que quiso salvar algo. Si esta pregunta te intriga tanto como a mí, suscríbete y deja en los comentarios tu teoría favorita. ¿Memoria, mito o intervención externa? Comparte este viaje de preguntas y, sobre todo, mantén la curiosidad alerta, porque la historia que nos legaron los sumerios parece decirnos, una y otra vez, que el pasado no se perdió del todo, fue restaurado, tallado en arcilla, transmitido por manos que supieron que el olvido era un riesgo. La huella del pulgar, seca y perfecta, queda al final del pasillo. Su surco nos mira desde milenios atrás y nos obliga a preguntarnos qué decidió ser salvado. Hubo un momento, quizá tras la catástrofe, quizá en una secuencia de reconstrucción larga y lenta, en que alguien eligió qué escribir, qué enseñar y qué guardar. Esa elección es el nodo en el que convergen todos los hilos que hemos comenzado a desenredar: la técnica, el mito, la catástrofe y la figura del maestro. Ahora que conocemos el contorno del rompecabezas, es tiempo de abrir las piezas con más cuidado. ¿Qué dicen exactamente las tabletas matemáticas? ¿Cómo funcionan las listas de reyes como posibles códigos astronómicos? ¿Qué relatos concretos de Atrahasis nos iluminan sobre prácticas de restauración? ¿Y qué margen deja todo eso para la hipótesis, siempre marcada como tal, de una intervención externa que, en el límite de la imaginación y la evidencia, habría salvado a un homínido, y con él parte del conocimiento humano? En las próximas secciones seguiremos descifrando esas tabletas, desmenuzando los mitos y comparando las alternativas. Por ahora, dejamos la sala del museo atrás, pero la huella en la arcilla viaja con nosotros. Una invitación a mirar con escepticismo y asombro lo que la humanidad decidió preservar. Si nos acercamos ahora a las tabletas que contienen la matemática sumeria, lo hacemos con una mezcla de sorpresa técnica y reverencia por la práctica cotidiana que las engendró. IBC 7289. Una de esas piezas que parecen pequeñas puertas hacia una mente operativa. No es un jeroglífico esotérico sino una herramienta. En su trazado se reconoce la intención de resolver un problema constructivo, el cálculo de la diagonal de un cuadrado, con una aproximación sorprendentemente eficaz. Lo que vemos allí no es filosofía pura. Es un algoritmo en arcilla, una receta para medir y para trasladar esa medida al mundo material, donde se levantan muros y se acomodan canales. Decir que los sumerios sabían geometría implica reenfocar lo que entendemos por saber. No se trataba de un matemático aislado que se dedica a la abstracción por gusto,
Se trataba de escribas que resolvían necesidades prácticas, fracciones para distribuir cereal, relaciones geométricas para parcelar campos, divisiones precisas para racionar aceite. La elección de la base 60 tiene una lógica funcional. 60 se factoriza en 2, 3, 4, 5, lo que facilita operaciones de reparto en una economía agraria y tributaria. Esa convención numérica, una convención técnica, revela que en cierto momento hubo una decisión colectiva por formas de pensamiento que optimizan la administración y la astronomía. La tabla de IBC 7289 es, en ese sentido, una evidencia de técnica aplicada, y su existencia plantea la pregunta de cómo se consolidó tanto saber en tan corto lapso aparente. La escritura cuneiforme, por su parte, es tanto tecnología como institución. Su evolución desde procedimientos protoescriturales de contabilidad hasta los complejos repertorios literarios y legales, no es un salto mágico, pero sí muestra una aceleración que obliga a los investigadores a buscar vectores de transmisión y centralización del conocimiento. Los talleres de escribas funcionaban como fábricas de memoria, copiaban, compilaban y enseñaban. Al multiplicarse, las prácticas de archivo tendían a uniformizar procedimientos y a fijar convenciones. Esta institucionalización expone una posibilidad. El salto que percibimos en el registro material puede ser en buena parte el resultado de la emergencia de una estructura social que sistematiza el saber más que de una expansión repentina de la capacidad cognitiva humana. Ahora, miremos con atención la lista real conocida como King List. A primera vista, el documento parece una combinación de cronología, mito y legitimación política. Reyes que reinan durante miles de años, dinastías largas que colisionan con la plausibilidad biológica. Pero cuando ciertos números se leen como indicadores cíclicos, aparece la hipótesis de que la lista no pretende darnos años en sentido moderno, sino que codifica periodos astronómicos y rituales. Podría haber allí una memoria institucionalizada de ciclos celestes que anclan la validez del poder. Leer la King List como un calendario cifrado es una lectura metódica y fascinante. No resuelve todo, pero sugiere que la sociedad sumeria pensaba el tiempo como tejido de repetición cosmológica, donde la observación del cielo y el orden terrestre se retroalimentan. Los mitos creacionales, como los recogidos en el ciclo de Atrahasis, aportan otra capa, narrativas que describen la manufactura del mundo mediante ensayo y error. No son simples fábulas, guardan instrucciones sobre prácticas técnicas y sociales. En Atrahasis, el trabajo humano se instituye como respuesta a necesidades. La restauración del orden pasa por la organización del trabajo y por la enseñanza de técnicas. La figura de los dioses como artesanos que prueban y corrigen sugiere que la transmisión del saber se concebía como un proceso acumulativo y perfeccionable. Restauración, no creación, no es solo una frase académica, es la clave interpretativa que nos permite leer en los mitos una orientación hacia la recuperación del mundo, la reparación y el aprendizaje práctico tras la catástrofe. Dentro de esos relatos aparecen los Anunnaki, seres con roles múltiples, jueces, irrigadores, artesanos. En la imaginación posterior y en interpretaciones contemporáneas más sensacionales, su imagen fue transformada hasta convertirse en visitantes venidos del cielo. Esa transformación es en sí misma un fenómeno cultural digno de estudio, cómo un conjunto de figuras mitológicas pasa de ser símbolos de funciones sociales a ser interpretadas como memoria de presuntos encuentros interplanetarios. Pero mantener la distancia crítica nos obliga a recordar que los Anunnaki, en los textos, cumplen sobre todo una función social y pedagógica. Una hipótesis, no obstante, puede ensamblar esa función con la posibilidad de agentes externos. Los Anunnaki podrían ser metáforas de un cuerpo de maestros internos o foráneos, cuya labor fue central en la transferencia de técnicas. Considerar esa hipótesis es legítimo, siempre que quede explícito que su respaldo empírico es por el momento indefinido.
La estratigrafía nos aporta pruebas físicas de un quiebre. Las capas de limo que sellan niveles arqueológicos y que aparecen en sitios como Ur y sus cercanías son cicatrices geológicas. Leonard Woolley, en sus excavaciones, describió ese tipo de sándwich estratigráfico, donde una capa homogénea separa dos estratos culturales distintos, y ello se ha interpretado como evidencia de episodios de inundación o deposición masiva. La coincidencia temporal entre esos depósitos y relatos míticos del diluvio ha alimentado, desde hace más de un siglo, la sospecha de que algo cataclísmico sucedió que exigió reconstrucción. Pero el vínculo entre la capa geológica y la narrativa no es automático. Se requieren correlaciones finas de datación, análisis sedimentológicos, y cuando es posible, paleoambientales que aclaren la magnitud, la duración y las consecuencias ecológicas de esos episodios. De nuevo, la evidencia abre caminos interpretativos, no verdades cerradas. Cuando buscamos paralelos globales, mitos del diluvio en culturas tan dispares como la mesopotámica, la griega, la india o las tradiciones indígenas de América, nos topamos con una constatación inquietante. La catástrofe como motivo es casi universal. Las voces humanas parecen converger en relatos que articulan pérdida y restauración. Y en muchas de esas tradiciones hay también figuras que traen conocimientos de ordenamiento y supervivencia. ¿Significa eso que hubo un solo agente que visitó múltiples culturas? Es tentador imaginar una causa única, pero la explicación más parsimoniosa no exige agentes externos. La recurrencia puede deberse a la naturaleza humana, a experiencias compartidas con fenómenos naturales extremos y a procesos de simbolización convergente. Aún así, la distribución de ciertos motivos, maestros celestiales, tablas de sabiduría, instrucciones para recomponer el mundo, invita a preguntarse por los mecanismos concretos de transmisión cultural, migraciones, redes comerciales, diplomacia antigua, asimilación de élites. Llega el momento de articular con cuidado la hipótesis que da nombre a esta narración. Planteémosla así, y siempre con las advertencias pertinentes. Es plausible que, en un contexto de catástrofe y vulnerabilidad biológica, existiera un esfuerzo deliberado para salvar no solo individuos, sino saberes críticos. Es otra hipótesis, más especulativa aún, que quienes realizaron esa labor fueran percibidos como no locales o venidos de los cielos, y que, en términos narrativos, esos agentes hayan sido codificados como Anunnaki. ¿Podría entonces un homínido, o varios, haber sido salvado de una enfermedad devastadora por la intervención de agentes con conocimientos médicos o tecnológicos superiores? La respuesta corta es una posibilidad narrativa coherente con algunos elementos del registro, pero carece de la evidencia directa necesaria para convertirse en afirmación histórica. Indefinido es la palabra que define el estado actual del apoyo empírico. Para imaginar cómo habría funcionado esa intervención, volvamos a la escena hipotética pero plausible. Tras una catástrofe que reduce poblaciones y amenaza la continuidad de prácticas vitales, aparece un grupo con conocimientos para separar enfermos, para tratar heridas, para fabricar remedios más efectivos y para organizar la recuperación del paisaje hídrico. Ese grupo actúa como núcleo docente. Enseña a curar, a canalizar, a contabilizar. Codifica instrucciones en arcilla para que el saber sobreviva a la muerte de los individuos. Un homínido que habría sido, de otro modo, perdidamente conduit de enfermedad, recibe atención que aumenta sus probabilidades de supervivencia, y sobre todo, es integrado en un linaje de enseñanza que preserva y difunde técnicas. En términos narrativos, esa escena encaja con la función atribuida a los Anunnaki, mediadores de conocimiento. En términos científicos, sin embargo, para que esta escena deje de ser solo evocadora y pase a ser discutible en los foros académicos, se necesitarían pruebas concretas. ¿Qué pruebas? Primero, paleogenética. Hallazgos de ADN antiguo de individuos en contextos estratigráficos pertinentes que muestren, por ejemplo,
Patrones de resistencia frente a agentes patógenos que no se explicarían por la selección natural habitual, o que demuestren la presencia de agentes microbianos con características inusuales. Segundo, paleopatología. Restos óseos o tejidos, cuando la preservación lo permita, que contengan señales claras de intervenciones médicas externas, injertos, cerramientos quirúrgicos, la inserción de materiales no locales, y que no tengan explicación plausible en las prácticas coetáneas conocidas. Tercero, documentación textual precisa. Textos que describan procedimientos médicos o tecnológicos de manera que, mediante análisis lingüísticos y comparativos, se demuestre una técnica anacrónica e identificable como intervencionista, y que además puedan ser fechados con rigor. Cuarto, hallazgos materiales que indiquen transferencia de tecnología no local, instrumental, compuestos químicos, materiales con procedencias geográficas inusuales, correlacionados con contextos de después de la catástrofe. Ninguno de estos elementos aparece hoy de forma concluyente en el registro. Por eso la hipótesis sigue siendo básicamente narrativa y especulativa. Indefinido. Permanece como etiqueta de la ausencia de confirmación. Aún así, pensar en las maneras en que podríamos probar o refutar la hipótesis es un ejercicio útil. Imaginar un programa de investigación interdisciplinar nos lleva a combinar arqueología de campo, geoquímica, paleogenómica, historia de las técnicas, etnohistoria y estudios comparados de mitología. Si las dataciones radiocarbono de contextos estratigráficos con capa de limo revelaran discontinuidades temporales nítidas, y si esos contextos incluyeran individuos humanos, con perfiles isotópicos que sugirieran dietas o proveniencias inusuales, empezaríamos a tener elementos que atestiguan contactos o movimientos excepcionales. Si, simultáneamente, textos administrativos registraran la aparición repentina de términos técnicos o nombres para prácticas médicas desconocidas hasta entonces, el argumento se volvería más sólido. Pero el requisito esencial es replicabilidad y convergencia. Ninguna pieza aislada iguala la fuerza de múltiples líneas de evidencia independientes que convergen en una misma interpretación. Contra la hipótesis de intervención externa, hay argumentos que no deben despreciarse. Los mecanismos humanos de innovación son potentes. Migraciones de grupos con ventajas técnicas, élites que monopolizan y codifican saber, o procesos de aprendizaje colectivo, pueden explicar la emergencia de complejidad. La arqueología muestra ejemplos de difusión cultural, donde tecnologías parecen aparecer rápidamente en contextos locales porque fueron adoptadas por grupos que ya estaban interconectados comercialmente. Además, la ausencia de materiales que claramente sean inusuales o exógenos en el registro complica la lectura de contacto no humano. En términos de parsimonia, las explicaciones que apelan a agentes humanos tienen por ahora mayor soporte. La hipótesis extraterrestre es más exigente en términos de evidencia, por ello debe permanecer marcada como especulativa. También existe la posibilidad de que parte de la rapidez aparente tenga que ver con la visibilidad arqueológica. Lo que vemos es siempre una selección de lo que sobrevive. Los procesos de conservación favorecen ciertos tipos de materiales y estructuras. Otros, como instalaciones de madera o tejido, desaparecen. Es posible que existieran etapas menos visibles en las que se desarrollaron las competencias que desembocaron en las formas urbanas que arqueológicamente nos resultan tan impactantes. La historia no siempre se registra en trazos cronológicos limpísimos. A menudo es un palimpsesto. Este reconocimiento subraya la importancia de la cautela interpretativa. Más allá de los argumentos metodológicos, hay una dimensión simbólica que merece atención: la transformación de maestros humanos en figuras celestiales. Si una élite con conocimientos técnicos salvó comunidades de la catástrofe, su memoria podría mitificarse con el paso de los siglos hasta adquirir rasgos sobrenaturales. Así, la narrativa de seres venidos del cielo puede ser una construcción literaria y ritual destinada a legitimar el orden restaurado. Atribuir los orígenes de la técnica a figuras míticas
confiere autoridad a las instituciones que heredaron ese saber. En otras palabras, la invención mítica puede ser vehículo de explicación social y política, y no necesariamente un registro literal de contacto ultraterreno. Volvamos un instante a la arcilla y al pulgar. En la práctica archivística, las decisiones de qué escribir obedecen a urgencias concretas. Alguien debe decidir. ¿Lo fundamental es la contabilidad del grano o la receta para reparar diques? ¿Es prioritario registrar un calendario celestial o una lista de remedios para una plaga? Las prioridades revelan valores y estrategias de supervivencia. La repetición de ciertas listas, de graneros, de salarios, de ofrendas, apunta a sociedades que organizan la redistribución en contextos críticos. En un escenario de restauración, es sensato que la contabilidad, la hidráulica y la medicina aparezcan como ejes. Esa elección práctica nos reconcilia con la idea de restauración, no creación. Lo que se prioriza no es reinventar el mundo, sino recuperar las capacidades mínimas necesarias para sostenerlo. Si aceptamos que la memoria se transforma, que lo esencial es preservado, y que la narrativa mitológica puede condensar procesos técnicos complejos, la hipótesis del título, la intervención externa que salva a un homínido, funciona como una metáfora potente. Sirve para pensar cómo se articulan la emergencia, la catástrofe y la transmisión del saber. Pero para seguir siendo útil, debemos mantenerla como herramienta heurística, y no como conclusión. En los márgenes de la evidencia, las especulaciones pueden abrir horizontes interpretativos, pero también corren el riesgo de desplazar explicaciones más probables si no están claramente delimitadas. ¿Qué nos diría, en términos concretos, una confirmación de intervención no local? En el mejor de los escenarios probatorios, encontraríamos en un contexto estratigráfico bien fechado, un conjunto de evidencias convergentes. Restos humanos con intervenciones médicas anómalas. Materiales exógenos identificables mediante análisis geológicos y químicos. Textos que describieran procedimientos que no encajan en el corpus técnico conocido, y que puedan ser relacionados con prácticas materiales descubiertas in situ, y perfiles genéticos que sugirieran incorporaciones inesperadas en la población. Un patrón así sería revolucionario, pero una vez más insisto, no contamos hoy con él. Lo que sí tenemos son pistas, coincidencias y preguntas que justifican la exploración, no la afirmación. Entre las alternativas plausibles a la lectura extrahumana, figuran al menos 3 escenarios robustos. Primero, la difusión interregional humana, en la que grupos con mayores experiencias agrarias o administrativas se desplazan y transfieren técnicas. Segundo, la emergencia interna de innovaciones impulsadas por crisis ambientales que forzaron reorganizaciones sociales y respuestas tecnológicas. Tercero, la centralización y monopolización por parte de élites que codificaron y difundieron saberes técnicos desde centros urbanos. Cualquiera de estas explicaciones encaja con el tipo de registro que observamos y no requiere apelar a agentes no humanos. Por eso, en una hipótesis responsable, deben considerarse como predeterminantes antes de invocar causas más extraordinarias. Al mismo tiempo, no es necesario caer en el escepticismo absoluto, que niega todo atisbo de asombro. La combinación de sofisticación técnica temprana, mitos de restauración y episodios sedimentarios de gran escala, constituye un conjunto de datos digno de fascinación. Los escritos astronómicos, las ecuaciones en arcilla, los relatos de dioses que enseñan, y la huella fósil del limo, forman un tejido narrativo que interpela la curiosidad científica y la imaginación humana. Ese tejido no exige que aceptemos conclusiones extremas, pero sí que abramos preguntas interdisciplinares y mecanismos rigurosos de investigación. Al cerrar este trayecto, volvamos a la imagen que inició nuestro viaje. La tableta bajo la luz fría del museo, el pulgar cuya huella pretende detener el olvido. Esa marca es la alianza mínima entre el pasado y el futuro. Alguien decidió que valía la pena inscribir un saber, que la memoria debía sobrevivir a la muerte y al desastre. La arcilla es frágil y persistente a la vez. Guarda textos contables,
poemas, mitos y recetas. En ese gesto de escribir se conjugan la técnica y la confianza, la certeza de que alguien, generaciones después, leerá y actuará. ¿Y si, en ese gesto, hubiera una historia de salvación que incluye un homínido recuperado de una enfermedad terrible gracias a ayuda exterior? Es una hipótesis poderosa como herramienta de imaginación y de análisis, porque nos obliga a definir lo que sería necesario para verificarla, y porque pone en relieve los modos en que las sociedades priorizan la transmisión del conocimiento. Pero no es, hoy, una conclusión que se sostenga con la evidencia disponible. Es más bien, una invitación a la investigación, a buscar datos que puedan confirmar o refutar lo que solo ahora podemos sugerir. La arqueología, como oficio y como disciplina, prospera cuando mantiene la pendiente de la duda y la apertura a lo improbable, siempre dentro de un marco crítico. Podemos maravillarnos ante la precisión de una tabla matemática y, al mismo tiempo, preguntar por los caminos que hicieron posible esa precisión. Podemos leer a Atrahasis como un manual mítico de restauración y, con cautela, rastrear en el registro los nodos donde la técnica se cristalizó. Podemos imaginar agentes venidos del cielo, sin dejar de pedir pruebas. Esa es la tensión productiva que nos trae hasta aquí. Restauración, no creación. Y la insistencia en distinguir entre lo que sabemos y lo que solo podemos conjeturar. Antes de despedirnos, hay un gesto final que nos conecta con la escena inicial. Levanta la mirada del museo hacia el mundo. Cada vez que un arqueólogo limpia polvo de arcilla, cada vez que un laboratorio analiza una muestra genética o que un sedimento es fechado con radiocarbono, se está participando de la misma operación del escriba: preservar, comprobar, cuestionar. Si esta propuesta interpretativa, la que coloca la posibilidad de una intervención externa en diálogo con el registro sumerio, te ha provocado curiosidad, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos ante memoria, mito o intervención externa? Debate abajo, aporta tus argumentos y fuentes. La discusión responsable nos acerca más a respuestas viables que el asombro solitario. Suscríbete para seguir explorando enigmas arqueológicos y teorías que exigen tanto imaginación como rigor. Porque la arcilla sigue hablando, y cada huella nos recuerda que la historia humana es, antes que nada, una serie de decisiones sobre qué salvar y cómo contarlo. Restauración, no creación. Esa frase nos acompaña mientras guardamos la tableta y nos alejamos, dejando detrás la huella del pulgar, que sigue mirando desde lejos, esperando que alguien más dé nombre a lo que decidió ser preservado.